Tema 4.2. Modelos atómicos. Dentro de este tema vamos a estudiar algo que se postuló en el tema anterior, de los átomos y sus componentes. Precisamente se conoce como un modelo atómico a las distintas representaciones gráficas que a través de la historia se han hecho sobre la estructura y el funcionamiento de los átomos. Los modelos atómicos han sido desarrollados a lo largo de la historia de la humanidad a partir de las ideas que en cada época se manejaban respecto a la composición y función de la materia. Los primeros modelos atómicos datan de la antigüedad clásica, como lo mencionaba anteriormente. La humanidad siempre ha tenido la curiosidad de saber cómo se compone la materia y desde la antigüedad, sin ciencia, se tenían esencias de cómo podía estar compuesta la misma. Cuando los filósofos y los naturistas se enfrentaron a pensar y a deducir la composición de las cosas que existen en función de la lógica, es decir, la materia. La teoría atómica del universo fue creada por el filósofo Demócrito junto a su mentor Leucipo. En aquella época los conocimientos no alcanzaban la experimentación debido a que no había desarrollo científico, pero se tenía el razonamiento lógico y basándose en la formulación y el debate de ideas, llegaron a una nube de idea de composición. Demócrito propuso que el mundo debería estar formado por partículas pequeñas, muy pequeñas e indivisibles, de existencia eterna, homogéneas e incompresibles, cuyas únicas diferencias eran forma y tamaño, nunca de funcionamiento interno. Estas partículas fueron bautizadas como átomos, palabra que proviene del griego atemiem y significa indivisible. Según la lógica de Demócrito, las propiedades de la materia estaban determinadas por el modo en que los átomos se agrupan. Filósofos posteriores como Epicuro añadieron la teoría del movimiento a la teoría de los átomos. Estas sustancias deberían ser continuas, pero podían dividirse. Mantenía la idea de un átomo eterno, indivisible, homogéneo, indivisible. Los átomos solo se diferencian en forma y tamaño, no por cualidades, y propiedades varían según el agrupamiento de los átomos. En el segundo modelo atómico que se generó fue con bases científicas, a través de John Dalton. Nació en el seno de la química propuesto por este científico en su postulado atómico. Sostenía que todo estaba hecho de átomos indivisibles e indestructibles, incluso mediante reacciones químicas. Dalton proponía que los átomos de un mismo elemento químico eran iguales entre sí y tenían la misma masa e iguales propiedades. Por otro lado, propuso que el concepto de peso atómico relativo, que es el peso de cada elemento respecto al peso del hidrógeno, comparado con las masas de cada elemento con la masa del hidrógeno, también propuso que los átomos pueden combinarse entre sí para formar compuestos químicos. La teoría de Dalton tuvo algunos errores, afirmaba que los compuestos químicos se formaban usando la menor cantidad de átomos posible de sus elementos. Por ejemplo, la molécula de agua, según Dalton, sería HO y no H2O, que es la fórmula correcta. Por otro lado, decía que los elementos en estado gaseoso siempre eran monoatómicos, compuestos por un solo átomo, lo que sabemos que no es real. Gracias a este modelo se considera el átomo como una partícula fundamental, con la característica de al agruparse forma moléculas. Los elementos están formados por átomos, los elementos de un mismo átomo son todos iguales entre sí, y los compuestos se forman por la unión de átomos de distintos elementos combinados de manera sencilla y constante formando entidades bien definidas llamadas moléculas, por lo cual fue la primera vez que se tuvo el concepto de molécula. El siguiente método o modelo atómico fue hecho por J.J. Thomson, descubierto en 1897. Él fue la persona que descubrió el electrón. Por lo tanto, en este modelo atómico ya incluía que los átomos estaban compuestos por una esfera de carga positiva y los electrones de carga negativa estaban incrustados en ella.
Por eso este modelo se le llama el modelo budín de pasas. Este modelo hace una predicción incorrecta de que la carga positiva del átomo pues afirmaba que estaba distribuida por todo el átomo. Más tarde esto fue corregido en el modelo de Rutherford, donde se definió el núcleo atómico. Además, incluía que la materia es eléctricamente neutra, además de que contener electrones debe haber partículas de cargas positivas. Los electrones pueden extraerse de los átomos, pero no las cargas positivas. Su modelo consistía en una especie de pastel o budín, en la que los electrones parecían incrustados como si fueran trocitos de fruta. De esta forma pretendía explicar que la mayoría de la masa estaba asociada con la carga positiva y que había un número determinado de electrones distribuidos uniformemente dentro de esa masa con carga positiva. El modelo de Rutherford empieza a asimilarse un poquito más al modelo actual. Este fue postulado en 1911 y realizó una serie de experimentos a partir de láminas de oro. En esos experimentos se determinó que el átomo está compuesto por un núcleo atómico de carga positiva, donde se concentra la mayor parte de su masa, y los electrones que giran liberalmente alrededor de este núcleo. En este modelo se propone por primera vez la existencia de un núcleo atómico. Al ser discípulo de Thomson directamente, identificó dos tipos de radiaciones que tenían alfa y beta. Gracias a su experiencia en radiación, estableció el modelo molecular que tiene unas características como las siguientes. El átomo tiene un núcleo central en el que está concentrada la carga positiva y casi toda la masa. En la zona exterior corteza se encuentra una carga negativa que está formada por electrones. El núcleo contiene protones. Los electrones giran alrededor del núcleo y están separados de este por una gran distancia. El tamaño del núcleo es muy pequeño en comparación con la del átomo, por lo cual vemos que se va acercando poco a poco al concepto actual del átomo. El átomo de Bohr, que este modelo pues da inicio en el mundo de la física a los postulados cuánticos, por lo que se considera una transición entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica. El físico danés Niels Bohr propuso este modelo para explicar cómo podían los electrones tener órbitas estables o niveles energéticos estables rodeando el núcleo. Además explica por qué los átomos tienen espectros de emisión características. En los espectros realizados para muchos átomos se observaba que los electrones de un mismo nivel energético tenían energías diferentes. Esto demostró que había errores en el modelo y que debían existir subniveles de energía en cada nivel energético. El modelo de Bohr se resume en tres postulados: que los átomos tienen el mismo número de electrones de valencia, que poseen distintos números, tienen características similares. Los átomos tienen un núcleo demasiado pequeño y denso que contiene partículas subatómicas, y los electrones se encuentran en diferentes órbitas alrededor del núcleo. Además, se menciona que los átomos son eléctricamente neutros, pero sí tienen electrones cargados negativamente. Deben contener otras partículas con carga positiva, que son los protones, y Chadwick, que después perfeccionó este modelo, descubre que el núcleo está compuesto por protones y neutrones. El modelo atómico actual es una combinación y más que nada está basado en el átomo de Bohr, pero con las añadiduras de modelos atómicos como el de Sommerfeld y el de Schrödinger, que ya promovían el movimiento adecuado de los electrones y se convirtió en un modelo cuántico ondulatorio. Estos modelos pues fueron mejorando con el concepto real del átomo hasta llegar al método actual. Quienes hacen aportaciones, Sommerfeld y Schrödinger, muy importante es el modelo actual que se tenía, que es el de Bohr. Sommerfeld perfeccionó el modelo al cambiar el concepto de las órbitas circulares que definían los electrones por órbitas elípticas. Schrödinger explica que los electrones no están en órbitas determinadas como planteaba Bohr, dando origen a la famosa ecuación de Schrödinger, que le permitía predecir la posición donde se encontrara el electrón, la región espacio-electromagnética donde fuera más probable encontrar un electrón. Este suceso dio lugar al descubrimiento del nombre cuántico azimutal o número secundario.